Nuestro invitado especial esta mañana es el arquitecto Sergio Leal Aguirre. Él es director general de Inmobiliaria Vinte. ¿Pero qué es Vinte? Es una inmobiliaria mexicana que nació hace 14 años. Es la compañía más innovadora del sector vivienda. Vinte es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde septiembre de 2016. Ha sido a nivel nacional e internacional un gran precursor de la vivienda sustentable, implementando desde su primer desarrollo habitacional el esquema postventa, la conectividad y programas de Infonavit, como la hipoteca verde y la hipoteca con servicios. Vinte ha consolidado un modelo de negocio donde tiene aliados como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de Desarrollo Alemán KfW y recientemente el banco chino más grande del mundo, ICBC, impulsando iniciativas a favor del sector. A la fecha, más de 30,000 familias cuentan con un patrimonio que aumenta su valor año con año. Antes de permitirle el uso de la palabra a nuestro invitado especial, me voy a permitir dar lectura a su currículum vitae de manera muy rápida. El arquitecto Sergio Leal Aguirre es originario de Mexicali, de Baja California, cuenta con 23 años de experiencia en la industria de la vivienda. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con un posgrado en finanzas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. En el 2001 fundó Vinte y la dirige como presidente del Consejo de Administración y director general. Vinte es la compañía más innovadora del sector vivienda y la más diversificada que brinda un patrimonio de valor y calidad de vida a las familias mexicanas. Actualmente el arquitecto Leal es consejero de Banamex, de la Canadevi Nacional, de Coparmex, asambleísta en Infonavit, Endeavor, miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y consejero de New Angel Fund, fondo enfocado a la innovación de la vivienda. Arquitecto Sergio Leal, bienvenido. Vamos a dar inicio a la conferencia que se titula Construyendo Nuestro Futuro. La verdad no sé si somos tanto como decir todo lo que dijeron, pero bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado a dar esta plática. La verdad, las cosas que yo les comentaba, que para mí es bien importante el poder tocar base con ustedes, más que una historia de éxito donde todo el mundo piensa que Vinte es una empresa pues muy grande, es una empresa institucional, es una empresa bursátil. Nos decía el director del Banco Mundial, bueno, ¿y tú de dónde eres, no? Estábamos en Nueva York en la colocación en bolsa de Vinte, y entonces en un edificio muy emblemático. Entonces cuando estás tú enfrente de un edificio en el piso 100 y feria y te volteas, te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Yo nací en una universidad, yo nací en Mexicali, Baja California. Mis papás no tuvieron recursos para poderme mandar a estudiar afuera, o simplemente yo tenía que trabajar para poderme pagar los estudios. Realmente te das cuenta que algo se ha hecho relativamente bien. Y lo digo relativamente bien porque yo no soy nadie para contar una historia a los 45 años, pero lo que sí puedo hacer es decirles cuál fue mi proceso. Y esta conferencia la traigo dividida en 3 partes: el estudiante, el empleado, el profesional, el dueño, y principalmente el mensaje final, sus sueños. Muy rápido, cuando yo empecé les comentaba yo a Gina y al rector en la mañana que estaba saliendo con ellos, cuando yo empecé a entrar a la universidad, mi papá quería que yo fuera arquitecto. Yo la verdad las cosas que yo no quería ser arquitecto, pero desde los 3 años me enseñaron a dibujar y pues evidentemente a los 10 años dibujaba bien.
te estás dibujando, pues claro que vas a dibujar bien. Entonces, fui, entré al examen, me hicieron un examen para ver si yo era apto para arquitectura, me dijeron que no, que era apto para administrar, lo que hago hoy. Pero mi papá pues casi se pega un tiro, ¿no? Y me dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Qué arquitectura? Tú eres el arquitecto del futuro. Y la verdad las cosas es que no, yo no soy buen arquitecto, pero lo tengo que reconocer, hay muchos arquitectos mucho mejores que yo, muchos. Pero lo que sí es que llegué, cambié mi solicitud, pues me puse como arquitecto, y cuando entré a arquitectura realmente para mí fue algo espectacular. Algo espectacular porque yo me di cuenta que cuando tú no tenías recursos, los mejores arquitectos eran los que no tenían recursos y trabajaban. Y entonces me di cuenta que andaban, corrían, venían, bajaban, estaban aquí, lo volteaban y luego no tenían tiempo, ¿no? Y pues ustedes son jóvenes, tú lo que querías pues es ir a la disco. Entonces yo me daba cuenta que tenías que hacer que tienes que hacer una carrera extra que era la del trabajo. Y entonces pues ya empecé a trabajar en verano en una empresa, la californiana, para ver si me gustaba arquitectura. Y pues me gustó arquitectura. Entonces seguí prosiguiendo y me tocó una parte bien importante que yo creo que fue uno de los cruces más grandes de mi vida. La transformación de la tecnología. Empecé yo, para los que medio le saben, empecé yo diseñando el Leroy y terminé en computadora. Pero no terminé en computadora. Al cuarto semestre yo ya tenía computadora, porque donde trabajaba me dieron la facilidad de poder comprar una computadora. Entonces, no solo en la escuela fui disruptivo, porque imagínense que yo llegaba en la escuela con las impresiones en plotter y todos llegaban con lápiz. Entonces, un tema en arquitectura que ya no se usa es que el maestro te rayaba los planos que duraste 24 horas haciendo. Entonces, hoy en día, pues que te lo raye, que te lo imprimes, lo vuelves a imprimir, lo vuelves a imprimir, ¿no? Eso ya no les tocó a ustedes, ¿no? Pero a nosotros el gran tema era ¿cómo le haces para exprimir al alumno y que dure 24 horas sin dormir? Ese era el tema de la arquitectura. Entonces el que duraba 24 horas sin dormir era súper cool porque lo veías y entonces volteabas y decías, órale, este güey no ha dormido en 3 días. Y entonces los que teníamos computadora o que trabajamos en una oficina donde había computadora, pues realmente no tienes que dejar de dormir, lo que tienes que hacer es trabajar. Eso te empieza a dar un sueño bien grande porque empiezas a consolidar el tema de la arquitectura junto con el poder trabajar. Entonces empezamos a trabajar y ya trabajando empezamos a crecer y a crecer y entonces en sexto semestre, así como están ustedes, me piden que haga un proyecto para México, una licitación. Evidentemente iba a perder, ¿no? Porque yo estaba en sexto semestre. Pero por azar del destino, que luego les contaré, ganó el proyecto. Y entonces pues había un problema porque la empresa decía, pues este proyecto no sirve, sí ganamos pero tenemos que adecuarlo. Y pues me dieron el trabajo final y lo entregué en abril y luego a entregarlo en junio. Y yo llegué y pues di un chorro de impresos, pues era 10, porque nosotros ya estábamos haciendo 6,000 casas en México. Entonces eso a mí me dio una gran cancha. Y si lo puedes ver en un tema de cancha, cada uno de ustedes que están aquí tienen su cancha, la de béisbol, lo que ustedes jueguen, o su computadora, todo lo que ustedes lo que tienen que ir haciendo en su vida es ir abriéndose la cancha. Si tienes una cancha de fútbol, la tienes que hacer del doble. Si tienes una cancha de racquetball, la tienes que hacer del doble. A mí el trabajar me dio la experiencia de ir desdoblando mi cancha, al grado que pues llegamos a abrir, yo me fui a abrir la parte de la Ciudad de México, y una parte bien importante dentro de todo esto que les estoy platicando es que siempre tracé yo hacia dónde iba a ir. Siempre nunca dejé de soñar, nunca dejé mi sueño original. Y mi sueño original cuando yo entré a la UABC era poder ser factor de cambio. ¿Qué pensaron? Dinero, ¿verdad?
No, factor de cambio. Hasta el día de hoy, mi sueño es seguir siendo factor de cambio. El dinero va y viene. Créanme ustedes, si ustedes tienen un sueño, si ustedes se la pasan bien, si ustedes experimentan el poder de su cancha, su poder, y luego hacen alianzas con otros grupos de talento. Ya hoy en día no existe la persona que hace las cosas solo. Esto se hace en equipo. Entonces ustedes tienen que saber perfectamente bien cuáles son sus habilidades. Cuando tú sabes bien perfecto cuáles son tus habilidades, puedes saber perfectamente bien cuál es la habilidad que te necesita. Y les pongo un ejemplo. Cuando ya fui a hablar con mi ex jefe y le dije que me iba a ir, dijo, ¿cómo que te vas a ir? Me acuerdo perfecto porque se lo dije aquí en Los Arcos de Tijuana, que ayer pasé por ahí. No he ido desde ese día, desde 15 años. Y me dice, me siento como cuando mi hijo me dijo que se quería ir de artista plástico a Egipto. Entonces le dije, pues sí, me tengo que ir porque quiero hacer esto. Me dice, ¿cómo te vas a ir? Pues me voy a ir con este. Porque dentro del grupo que habíamos formado un grupo de expertices de talento. Entonces habíamos dicho que algunos servían para unas cosas, algunos habían servido para otros. Entonces ustedes que van a ir a una experiencia exterior, que van a ir a una experiencia internacional, ustedes tienen que fijar qué es lo que traen a su cancha y qué es lo que más les funciona. Y cuando están frente al espejo, tienen que encontrar perfectamente bien cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y en esos defectos tienes que encontrar al que son virtudes en lugar de defectos. Y empiezas a hacer un rompecabezas. Ya no existe, les vuelvo a repetir, el líder que nomás hace una cosa. Y yo pongo mucho el ejemplo de mi familia, ¿no? O sea, mi abuelo era mueblero en Baja California, pues porque no había Facebook, y no había internet, y no había nada. Cuando llegó Coppel, pues se murió. ¿No? Entonces, el tema es que ya no existe esa parte de hacer las cosas solo, se tienen que hacer complementariamente. Entonces inventé una teoría que me ha servido toda mi vida y que se las voy a advertir, se las voy a dar. Es una teoría, pero sí la he llevado a la práctica y sí me ha funcionado. Yo para poder armar 20, y después de que hablé ya con las personas que me tenía que salir, tenía que armar un grupo, y este grupo era un grupo interdinámico. Tenía que ser un grupo que vertiera mucha inteligencia y que vertiera mucho talento. Entonces yo me daba cuenta que existían los rojos y los azules. Y yo no me compliqué. Entonces, si yo les trepano a ustedes ahorita en su cerebro y lo veo por sus habilidades, ¿son rojos o son azules? Entonces, el rojo es aquel cuántico inteligente de procesos, que no se brinca un proceso. Seguramente todos los que están aquí, la mayoría van a ser rojos. Ni una es más que otra, son complementarias. La otra es la azul. La azul es la brillante. Ni una es mejor que otra. La brillante es aquella que no es cuántica, que se brinca el 1 al 8, al 3, es disruptivo, inventa, sueña, se levanta y da una solución. Dalí, Steve Jobs, y el otro es Einstein. Entonces, unos son artistas y otros son cuánticos. A ver, pregunta, ¿ustedes quién creen que inventó la primaria, la secundaria? ¿O quién diseñó la primaria, la secundaria y la prepa? ¿Un rojo o un azul? El rojo. Procesos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Primero, segundo, tercero. Entonces, evidentemente al rojo le va súper bien en la escuela y a los azules nos va mal. Sí, y no es una justificación. Pero cuando entras a arquitectura, que es una carrera azul, pues eres el ídolo del pueblo. ¿Por qué? Porque eres muy bueno. Entonces, cuando tú logras engancharte en esta teoría, es una teoría, yo lo que hice es escoger a mis socios por rojos y azules.
Entonces yo tengo un socio azul que es púrpura, pues no es azul, es púrpura, o sea, le llegan los estados financieros de 20 y no sabe ni leerlos, pero todo el día está pensando, innovando, y todo lo que vieron en el video, todo lo diseña él, todo, desde las celdas solares hasta la tarjeta de presentación. Y luego tengo otro que es rojo sangre, ¿no? Que es el que hizo todo lo del Banco Mundial y la salida de la bolsa, y es una calculadora. Entonces, cuando tú mezclas a esta gente, imagínense una junta, ¿no? Uno le dice, oye, pero es que vamos a crear esta nueva idea, y el otro le dice, ¿cómo? Que es cuántico. Entonces empezamos a hablar este mismo idioma. Al final, la teoría lo que te lleva es que somos complementarios y que no existe un negocio y una vida sin complemento. La vida solo es deplorable. Ustedes lo que tienen que hacer es maximizar sus debilidades y maximizar sus habilidades. Pero si son tus debilidades, ¿cómo lo vas a hacer? No pierdas tiempo. Consíguete a alguien que sea más hábil que tú en eso. Y eso es bien difícil como ser humano. Porque todos pensamos que somos los mejores en todo. Y no es cierto, les quiero decir que no es cierto. Si yo pongo a uno de mis socios rojos aquí a platicar, ya todos estuvieran dormidos. Todos. ¿Por qué? Pues porque él no es bueno para dar pláticas. Entonces, cuando tú haces una empresa complementaria, todos los productos son de beneficio. Todos los productos se fijan. Y entonces uno empieza a decir, oye, pero ¿cómo va a vivir este cliente en una casa tan chiquita? Y luego el otro dice, sí, pero ¿cómo la vamos a pagar? Porque no puede, no va a hacer negocio. Y entonces empieza el caldo, este gran caldo de las ideas, y empieza a funcionar. Entonces cuando ya te das cuenta de eso, es mucho más fácil pararte aquí con ustedes y vertirles una historia. Entonces, dentro de nuestra historia en 20, cuando nacimos, yo les decía en la mañana que queríamos hacer algo diferente. Queríamos ser un factor de cambio. Y lo más padre es que los 6 socios, ninguno quería dinero. Evidentemente, todos los que estamos aquí, al final queremos ir a San Diego. Y eso es claro. Pero, cuando te lo pones como target, el hacer dinero, te lleva a dejar cosas que no necesariamente quieres hacer. Y créanme que si tú tratas de ser factor de cambio, con todas estas habilidades que les estoy platicando, que ustedes mismos tienen, principalmente ustedes, porque ustedes ahorita tienen una responsabilidad, porque ustedes se van a ir 6 meses a tratar de hacer sus canchas más grandes. No pierdan el tiempo. Eso no quiere decir que no salgan a una fiesta. Ustedes salgan a una fiesta, hagan todo lo que tienen que hacer como jóvenes, pero lo más importante es que su cancha y sus habilidades se hagan más grandes. Después de que empezamos 20 y que nos pusimos de acuerdo quién era rojo, quién era azul y por qué, decíamos que lo que nosotros teníamos que poner es que la base de diseño es que cada uno pudiera vivir en una casa de las que nosotros diseñamos. Esa era la base. Entonces, con esa base empezabas a darte cuenta que los fraccionamientos de interés social eran fraccionamientos socialistas. ¿Por qué socialistas? Pues porque eran 5,000 casas de 220,000 pesos y todos son iguales porque todos ganan 5,000 pesos. Entonces, ¿cuál era el anhelo? Entonces, una de las cosas por la cual Vinte se hizo muy famoso es porque lo hizo disruptivo. Y Vinte lo que hizo es hacer casas de 300, de 500 y de 700 en un mismo desarrollo. Entonces nos tildaban de locos, nos decían, no, el de 700 nunca va a querer vivir con el de 300. Pues dependiendo si hay un buen diseño, si lo puede hacer. Hoy en día, les quiero decir, ya todo el sector lo hace así, todo el sector mezcla mercados, y es una cosa positiva para México, porque aunque sonara muy romántico, muy azul mi comentario, el niño de 300,000 pesos se enamora de la niña de 700. Entonces llega con el papá y le dice, papá, ponte a trabajar. ¿Qué onda? Yo quiero que me compres un Suru como el de ella. Entonces el papá le dice, pues ponte a estudiar, brother. Hijito,
échale ganas, ponte a estudiar. Entonces el niño empieza a tener este jalón capitalista y empieza a meterle y a meterle, empieza a tener ambición. Un niño sin ambición no es nada. Un niño con ambición cambia el mundo. Entonces empezamos a cambiar todo el sector vivienda, empezamos a hacer cosas súper innovadoras, les platicaba la hipoteca digital, porque pues traíamos el tema en 2001 de que no había computadoras, ustedes estaban chavitos, pero en el 2001 el internet era de... Sí. Y entonces les dábamos la computadora con la casa con computadora, que ya la incluía, entonces pues era la super novedad. Entonces empezamos al fin y al cabo terminamos en Silicon Valley con Microsoft y con Intel, porque para ellos era súper importante llegar en sus programas de fundaciones y de todo esto a la inclusión digital de un país pues, que no era primer mundo, que era México. Entonces tuvimos muchas juntas con ellos, empezamos a darnos cuenta quién tenía las mejores habilidades, y Vinte empezó a crecer mucho, empezó a crecer mucho, pero todo basado en el equipo. Si bien es cierto yo lo dirijo, si bien es cierto yo soy el presidente del consejo, si bien es cierto la idea, todo lo que tú quieres, pero hay un equipo bien fuerte atrás, original, que es el que nos ha llevado y empujado con cientos de teorías a una visión de ser disruptivos y de ser factor de cambio. Hoy en día pues les puedo platicar 1000 anécdotas que no me gusta platicar mucho, pero no vayan a pensar que yo les vengo a decir que realmente con algún tema de presunción, no lo digo con presunción, pero pues les puedo decir que es algo súper interesante el estar pues en Washington, en el Banco Mundial, o estar en China con los chinos que no se quieren comer el mundo, y estar bajando recursos para una vivienda, ¿no? Y que te digan, oye, pues realmente a mí lo que más me interesa es que Vinte haga el tipo de vivienda que está haciendo, pero en China. No, espérate, todavía no. O simplemente el poder consolidar una empresa bursátilmente, ¿no? Como les comentaba en Nueva York, yo decía, pues yo soy de Mexicali. Es que nos vamos a ir a Nueva York ahorita, mira, fíjate, nos dice, nos vamos a ir de Nueva York, nos vamos a San Francisco, vemos unos inversionistas, y de San Francisco a Londres. Y le dije, puta, no hay una ruta más, ponle Waze, por favor. Y dice, no, me dice, nos vamos a ir así, que no sé qué, entonces ahí vamos, ¿no? Y ya cuando íbamos en el avión, y ibas pensando que realmente el sueño, ese sueño que nació en la Facultad de Arquitectura el día 1, se iba concretando, pero no porque iba en un avión privado, no porque iba con el güey del dueño del banco, no, porque el recurso que nos iban a dar era para poder hacer familias que pudieran aportar algo a la sociedad. Y el recurso que realmente Vinte obtuvo, estamos haciendo 18 desarrollos en México con un nivel de calidad que no lo tiene otro desarrollador. Y sí hay 2, 3 negritos en el arroz, pero el tema fundamental no es que el dinero es para irte a comprar un Lamborghini, no. El dinero lo tienes que tener para ser factor de cambio. Y es bien difícil que ustedes me lo entiendan, y la verdad que es bien difícil, porque cuando ya tienes un patrimonio empresarial grande, te das cuenta que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Si tú no eres de las personas que te pones a ver que tiene que haber un factor de cambio en Baja California, no lo vas a hacer, o en tu mismo estado. Para mí, lo más importante es que ustedes de esta plática no se lleven el éxito que Vinte tuvo, ni una historia de Sergio Leal. Lo más importante es que se lleven quiénes son ustedes y que sus sueños los sigan, y que vean cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades, y que ahorita que van de viaje un semestre, traten de aprovechar lo máximo posible. Cómanse el mundo, ahorita se lo pueden comer. Y déjenme platicarles, por último, no os quiero aburrir mucho,
otra teoría de las 5E, que va directamente platicada a ustedes. El mundo, en mi teoría personal, no está escrito nada, no me van a sacar Wikipedia porque no es así. En mi teoría son 5 etapas. La etapa de la creación, que todos la conocemos, que el Big Bang, que si no fue el Big Bang, que si sí fue, que si no fue, pero algo fue, se creó el tema. Pero estaba tan caliente el tema que la siguiente etapa duró, pues la etapa de la creación duró 100,000 años. La siguiente etapa es la etapa de la sobrevivencia. Y la sobrevivencia es que nacía una florecita y pues, se moría porque estaba muy caliente todo. Entonces tenían que sobrevivir. Esa duró otro trancazo de tiempo, otros 100,000 años. Luego viene la etapa del agradecimiento, que es la etapa de los dioses. Crean en lo que crean. Pues unos mayas estaban haciendo unas cosas, las pirámides de Egipto estaban haciendo otras, y todo el mundo le daba gracias a algo o a alguien, ¿no? Y luego la cuarta etapa es la que estamos viviendo del 2010 para atrás, que es la etapa ya del capitalismo, ¿no? Esta etapa de donde pues vamos a ver quién sale en el Forbes y vamos a ver quién es el de aquí, quién es el de allá, y el niño el New Kid on the Block, ¿no? Pero viene una etapa directamente a ustedes, que se llama la etapa de la inteligencia, donde la inteligencia va a dominar. Y la inteligencia no es un IQ. La inteligencia se da en las calles, se da en la escuela, se da en la vida. Es bien importante que ustedes, que ya se van, agarren esto y lo metan en su cabeza y lo aprovechen para que el día de mañana sean leales a su familia, sean leales a su comunidad, sean leales a ustedes mismos, sean leales a sus hermanos, sean leales a sus amigos y principalmente a su universidad, ¿no? Porque si no, hace rato decía Gina en el desayuno y se la voy a copiar porque es como eran los españoles, ¿no? Te doy dinero para que vayas y me traigas las ideas, ¿no? Como decían, ve para que luego me traigas tú la información, las buenas nuevas. Eso es lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen que llegar aquí y vertirnos cuáles fueron las buenas nuevas. Pero pues no me vengan a decir si, porque luego se distorsiona. Pues es que en Alemania, si Alemania es un país primermundista y nos lleva 700 años, o todos los que tú quieras, todos. Cuando Da Vinci estaba pintando la Mona Lisa, aquí estábamos dándonos sus trancazos con herramientas. Entonces hay que ubicarnos. Pero nosotros tenemos una ubicación privilegiada. Estados Unidos está enseguida. El mundo está en sus teléfonos. Hoy en día van a poder darse mensajes con sus papás. Entonces, yo lo que les quiero decir es, ojalá y puedan aprovechar esta gran oportunidad que la universidad les está dando. Yo no me siento, nunca me he sentido tan más orgulloso de mi universidad que hoy. ¿Por qué? Pues porque realmente es de las primeras veces que vengo a Baja California a dar una plática. Las he dado en UNAM, las he dado en Monterrey, pero esta es la que realmente a mí me ha llenado mucho, porque ustedes son el cambio de Baja California. Y así créanse y sueñen, porque algún día van a llegar aquí y van a presentar una empresa pública, y si no es una empresa pública van a presentar un invento, y si no es un invento van a presentar una cura, y si no van a presentar una cura van a presentar algo que va a mover este estado y este país. Aprovechenlo, les felicito. De parte de Intel les mando un gran abrazo, de mis socios.